Bienvenidos. A partir de ahora, Positiva Compañía de Seguros S.A. crea un puente imaginario entre nuestros sentidos y nosotros, para viajar juntos por nuestra sensibilidad personal. Positiva Educa presenta Música para la Persuasión Laboral. Abre las ventanas de tu vida, llénate del sol de tu existir. Haz que cada día esa flor que llene de color y aromas el jardín de tu vivir. Ciérrale la puerta al egoísmo, tómate un café con alegría. Que no te derroten los problemas, tómalos como lecciones para engrandecer la vida. Disfruta de todo lo que pase, bueno o malo, siempre pasará. Aprende de la naturaleza, que no pierda su pureza al llegar la tempestad. Haz por los demás, pero hazlo en vida. Bendiciones multiplicarás. Un favor, un te quiero, un abrazo, una flor, una caricia, nunca los vas a olvidar. Llegó la hora de romper las cadenas que nos impiden nuestra felicidad. Llegó el momento de vivir las cosas buenas que nos ofrece la vida. Por cada despertar llegó el momento de soltar lo que es materia, porque a la tumba nada podemos llevar. Llegó el momento de saber que cualquier puerta solo puede ser abierta por las llaves de la humildad. Cada uno de tus sueños, lucha por hacerlos realidad, cuidando de ti y de los tuyos, evitando los excesos, hallarás felicidad. Ama el trabajo que realices, ponle corazón y voluntad, cuidando de ti y de los tuyos, dando lo mejor al mundo. Lo bueno siempre vendrá. Haz por los demás, pero hazlo en vida. Bendiciones multiplicarás. Un favor, un te quiero, un abrazo, una flor, una caricia, nunca los vas a olvidar. Llegó la hora de cuidar nuestra vida con hábitos seguros para nosotros y los demás. Llegó el momento de tomar más conciencia, practicando autocuidado en nuestro entorno laboral. Llegó el momento de ser más preventivos con la salud, autorrespeto y seguridad, teniendo entornos saludables, amando nuestro trabajo y practicando inteligencia emocional. Llegó el momento de ser más prevenidos de accidentes laborales que podemos evitar, llevando juntos una vida positiva, cuidando de la familia para vivir con salud, protección y seguridad. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros S.A. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy la bienvenida a nuestro evento web de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Acciones Educativas Especiales en Seguridad y Salud en el Trabajo. El día de hoy estaremos con nuestra acción educativa titulada Aportes del Humanismo para la Felicidad Laboral. Para dar inicio a nuestro evento web, quiero darle una muy especial bienvenida a nuestro experto,
el doctor Diego Fernando Hurtado Guzmán. Él es médico especialista en gerencia de la seguridad y salud en el trabajo, magíster en bioética, coordinador de la seguridad y salud en el trabajo en la Universidad CES. Doctor Hurtado, muy pero muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Wilmer. Para mí un placer nuevamente estar acá con ustedes, con la ARL Positivo, una ARL que nos ha acogido demasiado bien acá en trabajo conjunto con la Universidad CES, y me siento muy complacido de dirigirme a todos ustedes el día de hoy. Quiero comenzar como mi intervención haciendo alusión a un tema muy importante, y es que esta ponencia para ustedes está creada precisamente para ustedes, pero es como una situación particular vivida de mi parte, como una experiencia personal. Es el resultado de esta ponencia. Entonces, bienvenidos a todos y espero pues que la disfruten mucho. Quiero comenzar con establecer como la tabla de contenidos que hace alusión a establecer qué es el humanismo, precisamente de qué se trata. Un momento, dos, es establecer algunos elementos de lo que es el humanismo, y finalizaremos con el humanismo, cómo podemos utilizar el humanismo para la felicidad o para la búsqueda de esa felicidad que nos es tan necesaria y que buscamos todos los seres humanos incansablemente. Entonces, el objetivo general es dirigirme a ustedes que son responsables de sistemas de gestión de seguridad en el trabajo, personas que toman decisiones en sus organizaciones, y en llevarlos a que vean en el humanismo como una oportunidad para poder gestionar esa seguridad en el trabajo. Algo que en teoría es inútil hoy en día en el mundo de la utilidad, del utilitarismo en el que vivimos hoy, pues estudiamos o solemos estudiar cosas que sean útiles para nosotros, pero yo creo que no hay nada más útil que la supuesta inutilidad del humanismo. Entonces yo creo que ese es como el objetivo general y espero pues poder estar cumpliendo con ello. Quiero comenzar hablando de humanismo con un comentario de Francisco Rico en el libro del sueño del humanismo, que hace alusión a lo siguiente: el hombre es el único entre los seres vivos formado a imagen y semejanza de Dios, para entender, desear, discernir, razonar. Los demás animales están perpetuamente sujetos al imperio de su naturaleza. En cambio, el hombre, con el juicio y la razón, puede escoger su camino, abandonarlo por otro, retroceder, ¿cierto? Si nos imaginamos al hombre desprovisto de esta razón, no hay nada más, desnudo, no hay nada más desnudo. Si nos imaginamos al hombre con ella, o sea, con esa razón, no hay nada más importante, no hay nada más fuerte, no hay nada con mayor fortaleza. Entonces, yo creo que con este criterio, con esta presentación, vemos que tenemos una gran capacidad de dominar nuestra naturaleza, de poder moldearla conforme a lo que a nosotros queremos. Sin embargo, ahí es donde está la diferencia, en que nosotros somos los responsables de proteger a nuestros trabajadores, pero no lo estamos haciendo conforme a nuestra condición humana. Lo estamos haciendo conforme solamente a las reglas, a los estándares, a las matrices, a los indicadores, pero no lo estamos haciendo conforme a nuestra naturaleza humana. Y yo creo que por allí es donde tenemos que comenzar. Entonces, ese humanismo tan importante nos permite hacer de nuestra vida una obra de arte. Yo creo que aquí es de lo más interesante para nosotros, porque si nosotros viviéramos la vida laboral haciendo de esa actividad laboral como una obra de arte, yo creo que no estaríamos tan preocupados de protegernos, porque cada uno de nosotros buscaría ese perfeccionamiento en el cuidarnos. Pero también el humanismo nos recuerda aprender a vivir sin miedo. Y eso es de lo que los diferentes autores del humanismo nos han enseñado en diferentes libros o referencias. Nos enseñan siempre esa característica de que la persona que se comporta de manera humana
vive sin miedo o aprende a ir viviendo sin miedo. ¿Por qué? Porque tiene una vida coherente, organizada con su propia naturaleza. Pero cuando nosotros rompemos esa naturaleza, entonces nos llenamos de temores, nos llenamos de miedo, y es ahí donde se vienen las consecuencias, que son las enfermedades mentales y todo lo que tenemos que gestionar en nuestras organizaciones. Entonces, no somos humanos solo por el hecho de haber nacido, ¿cierto? Porque este es un elemento que suele considerarse, y es que al parecer creemos que por el solo hecho de nacer ya somos humanos y por tanto nos comportamos como tal. Y no, cuando empezamos a aproximarnos al mundo del humanismo, entendemos que el humanismo es el proceso de un desarrollo intelectual. El humanismo es el final de una capacitación, de un acceso al conocimiento que se resume en algo muy sencillo, que Positiva desarrolla muy bien, y es educación. El final del humanismo o la capacidad humanista que tiene o desarrolla cada uno, no lo hace por haber nacido, sino lo hace por su educación. Entonces ahí quiero poner mucho el acento en ese elemento, y es porque solo las personas que suelen formarse en acciones humanísticas desarrollan todo su potencial humano. Alguien de ustedes me podrá decir, pero es que yo conozco personas que no han tenido acceso a buena educación y son humanas. Sí, afortunadamente hay personas que por su cultura, su formación en su casa, le dieron unas bases tan importantes que les permiten, sin haber recibido muchos títulos y abolengos, les permiten ser muy humanos. Pero se observa también que en general, para usted poder tener unos buenos niveles de humanismo, usted tiene que formarse en ello, y eso exige tiempo, exige recursos, exige disposición, y sobre todo exige algo muy importante, y es empezar a quitarnos de la mente de que el humanismo es algo inútil, porque claro, en el mundo de hoy creemos que solo las cosas útiles son las que nos den dinero, son las cosas que nos dan rendimientos, son las cosas que nos dan réditos económicos, y la naturaleza de la literatura o de nuestra humanidad nos ha ido enseñando que precisamente no es solo eso lo importante, sino que también el arte de perfeccionarse. Entonces, aquí un elemento pues muy interesante. Hablando de esas cosas útiles en el mundo de hoy, o inútiles en el mundo humanístico, pero que realmente son todas totalmente útiles, quiero dar un concepto de Edmund Fels, que fue un premio Nobel de Economía, en un libro que se llama Clásicos para la Vida, de un autor que se llama Lucio Ordine. Es un profesor italiano, es encantador. Y allí el autor trae un texto de lo que dijo Edmund Fels. Y dice así: al mercado laboral no solo necesita más competencias técnicas, de las cuales ya estamos muy acostumbrados, sino que requiere cada vez más habilidades blandas. Por ello, es necesario introducir materias humanísticas en los institutos y en los currículos universitarios. El estudio de la literatura, la filosofía y la historia será la inspiración de todos esos trabajadores o de todos esos jóvenes que vienen trabajando en sus organizaciones, o los responsables de los sistemas que vienen proponiendo acciones creativas, innovadoras a la sociedad. Entonces, este es un llamado para hacer caer en la cuenta de que lo que estamos haciendo está bien, tenemos que seguir desarrollando habilidades técnicas para poder sacar adelante la seguridad y la salud de nuestros trabajadores, pero también es obligatorio, es imperativo ir a los estudios humanísticos para comprender cómo funcionamos como seres humanos. Estamos dejando de lado eso, y por eso aún seguimos, a pesar de tanta técnica, seguimos hablando de lo mismo, de cómo vamos a proteger y cómo vamos a gestionar la seguridad y la salud. Entonces, una invitación, queridos responsables de sistemas de gestión, queridos responsables de gestión del talento humano o trabajadores que toman decisiones en sus empresas, una invitación muy respetuosa a que vayan a otros libros, a que se empapen de otras literaturas, de otros autores que no tienen nada que ver con técnica,
pero que nos enseñan profundamente que estamos dejando de lado elementos muy importantes. Ahorita les hablaré un poquitico de Walden, de este libro de Thoreau, que también a mí me ha impactado bastante para mi vida personal. Entonces veamos elementos del humanismo, ¿de acuerdo? Entonces, uno de los elementos claves que como gerentes de seguridad salud del trabajo, responsables del sistema de gestión o el cargo que tengamos, tenemos que tener para gestionar el humanismo en las organizaciones es actuar conforme a la razón. Eso es de lo más importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de llevar a la organización a hechos concretos, a datos específicos de gestión, el humanismo. ¿Qué es actuar conforme a la razón? Es enseñarle a los trabajadores que tienen dos formas. Lo primero es enseñarles que como seres humanos, lo primero que nos invita a responder es conforme a nuestra, digámoslo entre comillas, a nuestra animalidad o a nuestra condición natural. ¿Qué es esa condición natural? Es lo que la emoción nos impone en ese momento. Entonces, si alguien nos ha dicho algo que nos ofende, si alguien nos ha insultado, nos ha criticado, nuestra animalidad, nuestro estado de naturaleza nos invita a responder de esa misma manera. Y si observamos, muchos de nuestros trabajadores, muchos de nuestros jefes, muchos de nuestros colaboradores, llenos de títulos, llenos de estudios, pero responden conforme a su animalidad. Ojo que quiero hacer una advertencia aquí. Entiéndase animalidad, no estoy hablando de los animalitos hermosos que tenemos que proteger, sino como a nuestra condición de responder sin el uso de nuestro razonamiento, que eso sí lo tenemos nosotros. Entonces quiero ser muy prudente aquí de que cuando hable de animalidad estoy hablando precisamente de esa conducta que primero actúa en nosotros, pero que podríamos evitar. Entonces, tenemos que fomentar acciones de capacitación en nuestras instituciones para enseñarle a los trabajadores a que ellos sepan que cuando tienen que responder a una situación adversa, lo primero que va a actuar es su animalidad, es su instinto, ¿cierto? Y que lo más difícil es actuar conforme a la razón, o sea, razone, piense, module, dele tiempo a su cerebro a que razone lo que está pasando y conforme a ese razonamiento, ahí sí tome las mejores decisiones. ¿Qué es lo que pasa? Que actuar conforme a la emoción es inmediato. Eso actúa de una, mientras que actuar conforme a la razón requiere tiempo. Y ese tiempo no lo tenemos. Vivimos en un mundo agitado, en un mundo de velocidad, en donde ese tiempo no se nos precisa y por tanto actuamos generalmente conforme a nuestras emociones, a nuestras pasiones. Entonces, establezcamos en nuestros sitios de trabajo, reunámonos con nuestra gente y digamos, venga, ¿cómo hacemos para que cuando tengamos que tomar decisiones, los trabajadores sepan de que esa primera respuesta no pueden actuar de esa primera modo, sino que tienen que darse un compás de segundos para que razonen, para que precisen un razonamiento y puedan ahí sí tomar decisiones? Entonces, por ejemplo, caminar o ritualizar lo que hacemos es una de las mejores acciones humanistas para poderse dar tiempo para pensar lo que se va a hacer, lo que se va a decir. Entonces, como les digo, tenemos a muchos jefes en las organizaciones, a muchas personas que toman grandes decisiones en las organizaciones y toman decisiones conforme a sus emociones y no conforme a su razón. Y están llenos de títulos y actuaron conforme a su animalidad. Entonces, yo creo que el humanismo nos invita a que establezcamos protocolos, procedimientos, para que nos demos ese compás de espera para razonar, para caminar. En la antigua Grecia, los peripatéticos, los discípulos de Aristóteles salían a caminar, porque en el caminar está el tiempo necesario para resolver los conflictos que tengo que resolver ya de manera humana. Esa es una gran diferencia. Salir a caminar antes de tomar una decisión es una gran diferencia entre una buena decisión y una mala decisión. ¿De acuerdo? Entonces, eso es muy importante. Y otro elemento muy humanista es diferenciarse de los demás. Cada ser humano es diferente y debemos promocionar nuestra diferencia. Entonces, la gran mayoría de los trabajadores son invitados a una organización
a tomar decisiones conforme a la cultura organizacional. Y entonces así hacemos las cosas aquí, y entonces como las hacemos aquí, entonces tenemos que seguirlas haciendo así. Y alguien llega y levanta la mano y dice, venga, yo creo que podemos perfeccionar eso. Yo creo que lo podemos hacer mejor. Lo fácil es seguir con la corriente, lo fácil. Lo fácil es seguir con las malas costumbres de una organización. Lo difícil es levantar la mano y decir, venga, yo creo que lo podemos hacer mejor. Porque en ese diferenciarse de los demás está mi humanidad. Hay gente que se viste diferente, hay gente que actúa diferente, hay gente que piensa diferente, hay gente que razona y por el solo hecho de razonar ya se hace diferente. Eso es una persona humana. Una persona humana es una persona que lucha por diferenciarse de los demás. Ojo, no estoy hablando de ser grosero, de ser maleducado, de ser irrespetuoso. Yo puedo diferenciarme de los demás en medio de la prudencia, de la elegancia, de la pulcritud, de la buena educación. A eso es a lo que invita el humanismo. Entonces, preparémonos para eso. Traigo de las cartas a Lucilio, uno de los grandes libros de la literatura. Yo creo que sería, si yo solo pudiera quedarme con un libro en la vida para que me acompañe el resto de mi vida, de lo que he leído hasta ahora, escogería las cartas a Lucilio. Y las cartas a Lucilio de Séneca, tengo una parte muy importante para ustedes. Abre comillas, en el hombre, ¿qué es lo mejor? La razón. Gracias a ella va por delante de los animales. Se acerca a los dioses. Esta razón consumada se denomina virtud. Virtud. Nos hacemos virtuosos en la medida de que somos capaces de diferenciarnos de los demás, comportándonos conforme a nuestra razón y no conforme a nuestras emociones. Obviamente, no quiero tampoco satanizar, queridos participantes, las emociones. Las emociones son muy importantes. Hay que saber entender las emociones positivas y negativas. Pero cuando yo tengo una emoción negativa que me puede hacer tener un comportamiento inadecuado, es bueno darse ese tiempo para modular ese comportamiento, esa emoción, para modularla y mejorarla, potencializarla, volverla como hacia lo positivo, muy afín a nuestra ARL positiva, y yo creo que podemos hacerlo mejor. Entonces, una invitación muy respetuosa a actuar conforme a la razón. Un segundo mecanismo humanista que podemos llevar a nuestras organizaciones es comprender cómo funciona la naturaleza. En la medida de que yo gestiono mi proceso, en la medida de que yo gestiono mi organización, en la manera que yo quiero identificar por qué se me siguen accidentando mis trabajadores o por qué se me siguen enfermando mis trabajadores, a pesar de todos los controles que hemos establecido, una pregunta importante es, ¿será que no entiendo cómo funcionamos como seres humanos? O sea, ¿cómo es nuestra naturaleza? Porque en la medida de que yo comprendo cómo es nuestra naturaleza, en ese sentido, empezaremos a darle un paso superior a nuestra gestión de riesgos. Entonces, hagamos grupos de trabajo y preguntémosle a nuestros colaboradores, venga, ¿usted comprende la naturaleza de lo que usted está haciendo? Usted comprende que al usted manejar ese cemento o al usted manejar ese plástico o al usted manejar ese caucho, usted comprende la naturaleza de eso, ¿cierto? Y eso implica procesos de formación en cómo actúa, a dónde llega nuestro organismo, qué situación inflamatoria nos sucede, qué enfermedades nos produce, cómo lo debemos prevenir. Eso es muy importante. Eso también va muy afín a conocer nuestra fisiología. Por ejemplo, si nosotros conocemos nuestra fisiología, entendemos que como seres humanos somos seres de día, no de noche. Por tanto, si es conforme a la naturaleza, nadie debería estar trabajando en la noche, porque es contrario a nuestra biología. Pero si yo tengo que trabajar de noche o yo tengo que poner a trabajar a un grupo de colaboradores a trabajar de noche, cómo yo, a partir del conocimiento de la fisiología de nuestro sueño, yo puedo modular, moldear, ajustar los mecanismos del cerebro de ese trabajador para que no se le afecte. Entonces, si yo tengo que poner a un trabajador a trabajar en la noche, pues lo pongo a trabajar en la noche, pero tengo que garantizarle un adecuado posturno, en donde ese posturno se le asegure a ese cerebro que está en total condición de noche.
siendo las 7, 8, 9 de la mañana. Si yo logro moldear eso porque conozco mi fisiología humana, pues entonces no tendré el trabajador en problemas futuros, cognitivos, mentales, físicos, por depravación de un sueño. La pérdida de una unidad de sueño requiere alrededor de 3 noches recuperar esa pérdida de una noche. Entonces, conocer la fisiología es muy importante. Entonces, acompañen a sus equipos con procesos de formación para que la gente entienda cómo funciona el organismo, la naturaleza. Somos vulnerables, esa es otra gran condición humana y es afín a nuestra naturaleza. Nosotros no somos invulnerables. Nosotros queremos gestionarlo tanto todo que no hemos podido quizás comprender que nosotros por sí mismos somos vulnerables. Nosotros somos temerosos, nosotros somos olvidadizos, nosotros somos vulnerables en todo el fin de la palabra. Entonces, ¿será que en nuestros equipos de trabajo tenemos que entender hasta qué punto somos vulnerables y comprender las vulnerabilidades de nuestros equipos, ¿cierto? De nuestros colaboradores? Cuando yo empiezo a entender esa vulnerabilidad, yo ya la acepto y al aceptarla, pues es más fácil gestionarla, ¿cierto? No va a ser penoso el yo decir, estoy cansado, no es penoso. Las enfermedades del estrés y derivadas del estrés son enfermedades indecorosas. Da pena decir que yo tengo estrés, da pena decir que yo tengo un trastorno de pánico, da pena o vergüenza decir que yo tengo un síndrome de burnout, un trabajador quemado. Eso es vergonzoso para el trabajador. Pero si en nuestra organización inculcamos una cultura de, venga, usted puede sentir miedo, venga, usted puede sentir temor, eso lo gestionamos acá. Eso es muy importante y esas cosas no suelen hacer parte de nuestras organizaciones. El lenguaje. Uno de los grandes elementos que hacen que fallen los protocolos de seguridad en una institución o en una organización es el lenguaje. Acordémonos que nuestra fisiología, cuando vamos a los autores clásicos del humanismo, comprendemos que en el lenguaje de cada uno está el mundo de esa persona. Escuche cómo habla una persona, escuche cómo escribe una persona y usted entenderá cuál es el mundo de esa persona. Entonces, a la forma de comunicarnos con el otro, ahí yo estoy viendo la humanidad de ese ser. Si esa persona tiene falencias en la comunicación, si esa persona tiene falencias en la escritura, si esa persona tiene falencias a la hora de hablar, es una persona que tiene falencias en su comunicación y por tanto tiene mucho que cultivarse esa persona como capacidad para relacionarse con los demás y sacar adelante proyectos institucionales. Entonces, una de las cosas en las que desde el humanismo invita a ponerle mucha fuerza es, venga, aprendamos a comunicarnos. Los rituales, lo comenté ahora, los seres humanos somos de ritualidad por sentados. Todo lo tendemos a ritualizar. En el mundo de hoy, el mundo de la rapidez, el mundo de la inmediatez, ya ritualizar las cosas no son necesarias. Entonces no ritualizamos la bienvenida del día, ya no ritualizamos lo que tenemos que hacer día a día en nuestra jornada laboral, ya no ritualizamos el comer, ya no ritualizamos el conversar en la mesa, ya no ritualizamos el saludarnos dentro del ascensor. Entonces hemos ido perdiendo esa ritualidad y en nuestros equipos de trabajo debemos trabajar muy fuerte en eso. Discúlpenme un segundo. Entonces, tenemos que reunirnos con nuestros equipos y decir, venga, por allá en Positiva nos dieron una charla de que tenemos que humanizar nuestros procesos y que para humanizar nuestros procesos tenemos que ritualizar cosas. Venga, equipo, ¿qué podemos ritualizar? Ritualicemos todas las mañanas una reunión a las 8 para hacer de 10 minutos un saludo, cómo amanecimos, cómo están nuestras familias y venga, ¿qué planes tenemos que tener hoy? Y qué dificultades tenemos y qué recursos necesito para sacar adelante lo que tengo que hacer hoy. Reunión de 10, 15 minuticos, una ritualización del inicio de la jornada laboral, ¿cierto? Eso no suele hacerse en las organizaciones, ¿cierto? Quiero irme al tema de la lentitud. La lentitud es la velocidad de la naturaleza. Hoy en día vivimos en la velocidad, no tenemos tiempo, hasta el mismo WhatsApp lo tenemos a 2x muchas veces porque no tenemos tiempo de escucharnos,
y la lentitud es la velocidad de nuestra naturaleza. Ustedes no le pueden pedir a un árbol que crezca más rápido, ustedes no le pueden decir a una piedra que se haga más rápido, más grande, ustedes no le pueden decir a una planta que crezca más rápido y que produzca tomates. Eso requiere tiempo. Nosotros somos iguales. Nosotros requerimos tiempo para comunicarnos, nosotros necesitamos tiempo para procesar y no comportarnos como en nuestro estado de naturaleza. Y todo lo queremos para allá y tenemos que responder ya. Entonces, ¿cómo protocolizamos, cómo gestionamos la lentitud? Ojo que la lentitud no es ser lento, la lentitud es pensar en orden, pensar rápidamente en orden. ¿De acuerdo? Entonces, ojo con eso, gestionemos la lentitud. Hay procesos que se deberían ralentizar, porque cuando bajamos la velocidad, aumentamos la posibilidad de razonamiento y en ese sentido lo podremos hacer mejor. Y hemos perdido nuestro trabajo con la mano. El ser humano somos seres humanos porque usamos la mano. Somos de los poquitos que tenemos 5 dedos en cada mano. Y somos de los poquitos que podemos hacer esto. Solo los primates lo podemos hacer. ¿De acuerdo? Y hoy premiamos porque el celular ya no hundimos, sino que tocamos. O sea, hemos perdido el trabajo con la mano. Entonces, ¿cómo gestionamos en nuestras organizaciones que aquellas tareas que puedan volverse manuales se hagan manuales? Usar la mano es una conexión directa con el cerebro y es aumentar la inteligencia. Entre yo más escribo a mano mis notas, más fomento mi inteligencia. Entre más realizo manualmente las cosas, más fomento mi inteligencia. Eso está probadísimo, la ciencia ha probado los beneficios de usar la mano y cada vez más nos sentimos más orgullosos que porque ya no tenemos que tocar nada. Entonces miren cómo nuestros procesos se van deshumanizando. Boecio, el filósofo griego romano, en El Consuelo de la Filosofía, un librito muy delicioso que les recomiendo, dice así: el mejor remedio para recobrar la salud es la verdad de lo que piensan sobre el gobierno del mundo, que está sometido no al azar, sino a la razón. Así que no temas, porque esa chispa minúscula que es la razón permitirá reavivar tu llama vital. Chicos, todo el humanismo, toda la ética, toda la filosofía de nuestra historia ha invitado a lo mismo. De ese tiempo para pensar con su propia razón. Y cuando usted logra hacer eso, usted se empieza a comportar como uno. Otro elemento del humanismo es el cuidado de sí. Y aquí sí que hay cosas interesantes que conversar. Hay una gran diferencia entre cuidado de sí y autocuidado. Hemos escuchado por años que tenemos que hacer opciones de autocuidado, que tenemos que autocuidarnos y tal cosa. Eso está muy bien, pero cuando yo leo libros de técnica, de ciencia, de tecnología, de seguridad sana en el trabajo, el autocuidado está perfecto. Pero cuando empezamos a leer otros autores, ahí entendemos que ya no nos hablan de autocuidado, nos hablan es de cuidado de sí. Y el cuidado de sí lo voy a resumir con este capítulo, este entrecomillado de Rosita Daza, de la Universidad Javeriana, en su libro Filosofía y Dolor, que Rosita Daza tiene un capítulo, y allí es este extracto. Dice así, comillas: el cuidado de sí solo es posible en medio de hombres libres, pues requiere no depender de la mera necesidad natural. ¿A qué se refiere la mera necesidad natural? Las emociones. El cuidado de sí establece una relación de dominio de nosotros mismos. Un hombre libre es aquel que entonces ejerce sobre sí el cuidado de sí y solo por ello puede cuidar a los demás. En conclusión, el cuidado de sí requiere asegurar el ejercicio permanente de la libertad. ¿Esto qué quiere decir, queridos participantes? Hacemos acciones en nuestras organizaciones para poner un elemento de protección personal. Sí, póngase el tapabocas. Está la capacitación, se les enseñó que tienen que usar tapabocas por la COVID-19. ¿Cuántas capacitaciones nos realizamos en nuestras organizaciones por ello? Sin embargo, cuando el trabajador se le pone el tapabocas
esa acción, ese control, que es elemento de protección personal, solo estará en el tapabocas de cada trabajador hasta que él ya sienta calor, o sea, hasta que se venza su emoción. ¿Y qué es la emoción? Tengo calor. Y al tener calor, ya me lo quito. Entonces, todo lo que estructuramos en nuestras organizaciones sobre controles para prevenir peligros y riesgos, o para prevenir los riesgos, para que no se mitiguen los peligros, fallan hasta que llega la emoción. Cuando llega la emoción, se acaba el control. Por eso no somos libres, porque estamos esclavizados de nuestras emociones. Cuando yo me gobierno con la razón sobre mis emociones, por más calor que tenga en la boca, esto no me lo quito por nada, porque esto es para mí. Este elemento de protección personal es para mí. Y a partir de que yo soy el que me cuido, ya sigue lo posterior, que es cuidar a los demás, que es lo segundo más importante del cuidado de sí. Entonces, colegas, ojo, a replantear esas capacitaciones. Los controles llegan hasta que la emoción se presenta. Cuando la emoción se presenta, hasta ahí llegó el control. Por eso hay que fomentar el cuidado de sí, porque el cuidado de sí invita a gobernarme sobre la emoción, y a partir de que gobierno la emoción, este tapabocas no me lo quito por nada del mundo. Se vuelve parte de mí. ¿De acuerdo? Eso es la diferencia entre un animal y un ser humano. Obviamente respetando lo que para nosotros significan nuestros animales, ¿cierto? Que hay que cuidarlos, hay que respetarlos y hay que aprender muchos de ellos. Pero ellos no tienen la capacidad de razonar como nosotros. Si fuera así, veríamos a una vaca que consume hierba y dice, ya estoy cansada de comer hierba. Vamos a adicionarle unos tomates cherry, vamos a adicionarle un vinagre balsámico, unas noticas de limón, y vamos a mezclar esto con una albahaca que le da un toque de exquisito, y vamos a comernos esta ensalada, ¿cierto? Nosotros no veremos a una vaca, ni la hemos visto nunca, estableciéndose esos nuevos escenarios. Nosotros sí. Y esa es la gran diferencia. Lo fácil es comportarse de manera natural. Lo difícil es comportarse como un ser humano. Eso requiere un alto nivel intelectual, pero eso no está por fuera del alcance de cualquiera. Eso está al alcance de cualquiera. Solo lo que necesita es educación. Y nosotros somos responsables de esa educación. Entonces, comencemos por ahí. Otro elemento, queridos participantes de la ARL positiva, es el gobierno de sí. Para poder gobernar a los demás, primero tengo que gobernarme a mí mismo. Ese es el concepto. Y en el gobierno de sí de los otros, Michel Foucault establece ese concepto tan importante, que es el gobierno de sí. Para poder gobernar a los demás, primero tengo que trabajar duro en gobernarme a mí mismo. De tal manera que cuando a uno le ofrecen un cargo en la organización, en donde tienes personal a cargo, lo primero que tienes que preguntarte es, muchas gracias por la invitación, excelente que hayan pensado en mí, en yo poder ser gerente de esta institución o de esta unidad o de esta área, pero déjeme que yo primero tengo que pensar, yo qué tanto me gobierno a mí mismo, porque para yo poder aspirar a gobernar a los demás, tengo que gobernarme a mí mismo. Y el gobierno de sí no está en los títulos, no está en los estudios académicos, no está en el solo hecho de pertenecer a una institución o no. Está en el esfuerzo individual que cada uno hace por educarse en otras cosas que te permitan gobernarte a ti mismo. Entonces, una invitación muy respetuosa a que establezcamos en nuestras organizaciones que ese gerente, ese líder, que es la palabra que usamos ya en nuestras organizaciones, ese líder, ¿por qué es mi líder? Venga usted, eso es una pregunta que le podemos hacer a nuestros jefes. Venga usted, ¿por qué es mi líder? Ah, porque es que yo tengo estudios en esto, yo tengo estudios. No, 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 eso no me interesa. Venga usted, ¿por qué es mi líder? Porque usted se gobierna a sí mismo. Bueno, eso es lo que espero ver. Vamos a ver usted qué tanto se gobierna para poder gobernarnos a nosotros. O sea,
Miren el talante, miren el nivel tan superior al que se elevarían las organizaciones si éstas comenzaran a establecer sus procesos de esa manera, a establecer los criterios de selección de personal de esa manera, teniendo en cuenta eso, que a uno le preguntan en la hoja de vida, ¿usted se gobierna? ¿Usted por qué quiere gobernar a estas personas? Y uno poner, yo quiero gobernar a estas personas porque yo ya he hecho un trabajo de gobierno de sí. Y eso me ha costado esto, y esto me ha costado esto, y ha tenido estos sacrificios, pero he logrado gobernar mis emociones, y por eso creo que podría aspirar a gobernar. Yo quisiera ver alguna vez una hoja de vida con ese talante. Otra gran razón del humanismo es vivir sin miedo. Disculpen. En la medida que comprendo que toda acción de educación que yo realizo debería ser para aprender a vivir sin miedo, yo reconfiguraría lo que estudiaría en mi vida. Cuando yo hice medicina, yo pensé que eso me iba a quitar miedo de vivir, y no, al parecer no, porque tenía que trabajar más para aparentar más, para ganar más, para poder mantener el estatus que la sociedad me solicita. O sea que haberme convertido en médico en ese momento a nivel personal, alguien puede tener una historia diferente, pero a nivel personal no me quitó el miedo de vivir. Cuando hice mi especialización en gerencia en seguridad sobre el trabajo, me dio mucho conocimiento, me permitió ahondar en otros temas, en otras temáticas, pero tampoco me quitó el miedo de vivir. Cuando hice mi maestría en bioética, algo totalmente inútil en su momento al inicio, tenía muchas dudas de estudiarlo porque no le veía la utilidad, yo no veía que fuera a ganar más por eso. Sin embargo, cuando empecé mi maestría en bioética y vi la materia de cuidado de sí, una materia específica de cuidado de sí, que vi con el profesor, con un filósofo, ahí comprendí lo que era empezar a entender cómo vivir sin miedo. En la medida de que usamos a otros autores, nos empapamos de otras profesiones, en la medida que me hago amigo de este, pero también me hago amigo de este, y venga, conversemos, y venga, cómo podemos socializar todo este conocimiento, aprendiendo a ser más humanos, empezaremos a entender lo que es vivir sin miedo y, por tanto, lo que es trabajar sin miedo. Lo que es trabajar sin miedo. Entonces, imagínense ustedes ir a sus empresas sin miedo de perder su trabajo. Imagínense cómo sería la calidad de las decisiones que se realizarían en las organizaciones de trabajadores que van sin miedo donde sus jefes a plantearle lo que piensan de cómo se debería perfeccionar el proceso. ¿Cierto? Entonces el humanismo es aprender eso. Y una de las grandes acciones para poder comprender o poder iniciar el vivir y el trabajar sin miedo es el minimalismo. Como vivimos en un mundo de vivir para trabajar y trabajar para consumir y consumir para aparentar, ese es el modus operandi. Esa es la razón por la cual se nos enferman la gran mayoría de nuestros trabajadores y por la cual se nos accidentan la gran mayoría de los trabajadores. Porque trabajan llenos de miedo, porque tienen que trabajar mucho para poder ganar mucho, para comprar mucho, para aparentar mucho y para no ser despojados de la sociedad pues en la que vivimos. Entonces, si nosotros entendemos eso, enseñémosle a nuestros colaboradores herramientas como el minimalismo. Es una tendencia muy antigua, japonesa, muy milenaria, que nos invita a ese placer de entender que puedo irme despojando de lo que no me da valor, de lo que no me hace ser yo, de lo que me quita tiempo porque lo tengo que cuidar mucho. Y en la medida de que me he ido despojando de las cosas, yo comencé el minimalismo en la pandemia porque empecé a identificar como que había mucho polvo en mucha de la ropa que tenía colgada porque ya no lo usaba. Pues claro, ya llevamos tiempo pasando la pandemia y empecé a ver polvo. Yo no, pero ¿cómo es posible? Yo no puedo creer que yo tenga tanta ropa que no uso
y con la cual puedo vivir sin esa ropa. Entonces empecé a despojarme y ese placer de ver cómo gente disfrutaba con de lo que yo quería desprenderme y que tenía un valor sentimental. Este pantalón me lo dio mi tía, esta camisa me la regaló una prima, pero ese placer yo de despojarme de ellas porque otras personas lo podían necesitar. Yo creo que ese minimalismo puede ser una excelente estrategia organizacional para comenzar a trabajar y a vivir sin miedo. Cuando nos volvemos minimalistas, empiezo a despojar. Mi casa ya no es una anticuaria, mi casa ya es un espacio limpio. Ya no tengo que gastar tanto dinero en tantas cosas. Entonces, por ejemplo, yo digo, ya tengo 5 pares de zapatos y no tengo más. Si voy a comprarme un par más es porque tengo que salir de otro. Entonces, ya cuando yo voy al centro comercial y veo unos pares de zapatos muy bonitos, yo digo, yo me los quiero comprar, pero si me los voy a comprar es porque tengo que salir de otros. Entonces yo digo, no. Entonces son frenos que yo me coloco para permanecer en ese minimalismo. Cuando yo me vuelvo minimalista, y con esto termino esta idea, ya no gasto tanto dinero, por tanto ya ahorro más, por tanto ya no puedo hacer ahorros, por lo tanto ya puedo vivir sin trabajar algún tiempo mientras consigo otro trabajo, por tanto voy perdiendo el miedo a perder mi trabajo y por tanto puedo ir al trabajo sin temor. Y cuando trabajo sin temor, ahí sí puedo ser todo lo ser humano que puedo llegar a ser. Un trabajador lleno de títulos, lleno de deudas, con una casa muy grande, con un carro muy costoso que pagar, es un trabajador que no puede decir la verdad. Y como no puede decir la verdad, no puede dar excelentes propuestas en su organización por temor a perder su trabajo. Entonces ahí quiero pues darles esa otra recomendación. Entonces, con estas herramientas que ya les acabo de dar, entonces hay unos principios que puedo utilizar para mi felicidad, ¿cierto? Y es la forja del carácter. Ahorita yo les decía, la diferenciación de los demás. La ética es precisamente eso, la forja del carácter. Cuando usted ve a una persona que es auténtica, que no le da pesar, no le da pena ser quien es, no le da pena vestirse como quiere vestirse. Esa es una persona auténtica. Búsquela. Esa persona puede ser muy interesante para ustedes. Reconocer qué depende de nosotros y qué no depende de nosotros. Este sería un tratamiento maravilloso para el estrés y el riesgo psicosocial. Venga, enséñale a la gente que cuando se presente una situación, la ponga en una balanza y diga, esta situación depende de mí. Por ejemplo, ¿dependerá de mí lo que piensen los jefes de mí? No, eso no depende de mí, eso depende de ellos. Nadie tiene por qué preocuparse por lo que piensen sus jefes. Eso depende de ellos, eso no depende de usted. De usted sí que depende. Sea buen trabajador, sea responsable, proponga, sea crítico, sea humano, respete a los demás, proponga cosas nuevas, dele valor a lo que hace, perfeccione lo que hace. Eso sí depende de usted. Entonces, si usted se enfoca solo en lo que depende de usted, que es lo suyo, usted no tiene nunca por qué preocuparse lo que los jefes dirán. Entonces uno ve muchos en las empresas, ay, ¿qué pensará el jefe de mí? No, eso no tiene por qué interesarnos. Lo que el jefe dependa de mí, pues que eso depende de él. Lo que sí depende de mí, encárguese de eso, ¿cierto? Lo que nos perturba no son las cosas que nos suceden, sino nuestros juicios, ¿cierto? Si alguien nos insulta, no es él quien me insultó, él se ha insultado, porque la persona es el reflejo de lo que tiene por dentro. Entonces nuestros juicios son los que nos afectan. Entonces si alguien te dijo algo, míralo como tienes que mirarlo. Despójate de esos juicios del pasado que tienes y empieza a trabajar en eso. Entonces las cosas no son como son, sino como no interpretamos. Son herramientas estoicas. En este libro de Manual para la Vida Feliz de Epicteto y Pierre Hadot, que es aprender a vivir, aprender a leer, aprender a estar en el tiempo presente, aprender a dialogar, aprender a morir. Yo creo que es muy importante. Hay otra y es, compórtate como si estuvieras en un banquete. Que la bandeja llega a ti, toma una porción mesuradamente, disfruta.
Que la bandeja se fue y tenías hambre, tranquila, déjela ir. Espera que regrese. La vida es una concatenación de eventos que están todos estructurados por el universo. Cuando las cosas te las van a dar a ti, espera que te las den. Si no te las han dado, no es el momento. Hay gente que está sufriendo porque no le dan ese cargo, hay gente que está sufriendo porque no le dan ese ascenso. No, preocúpese por lo que depende de usted, por ser mejor, por ser más humano. Las otras cosas van llegando en su momento. ¿Listo? Entonces, estar en las alturas, ver el mundo desde lo alto y ver el mundo chiquito, es una estrategia muy importante para no sufrir por nuestras cosas que nos estresan permanentemente. Fortalece tu propia casa, limpia tu casa, ordena tu casa, cultiva tu hogar, cultiva tu familia, es muy importante. El tema de la fisis es el comprender cómo que la naturaleza está, los hechos están concatenados unos con otros y que nada se da al azar. Lo decía Einstein, el universo no juega, Dios no juega a los dados con el universo. Entonces es muy importante. Y la imperturbabilidad, yo creo que esta sería una excelente herramienta para el estrés y el riesgo psicosocial. Sé como una piedra, decía Marco Aurelio, sé como una piedra, que sin importarte observas cómo las olas chocan contra ti. ¿Cierto? Ustedes nunca verán llorando a una hormiga porque alguien le ha quitado la ramita que tenía encima. Ustedes nunca verán a una piedra sufriendo porque la quitaron de donde estaba. Nuestra naturaleza es el perfeccionamiento. Nadie tiene por qué preocuparse porque el otro dijo o no dijo. Usted solo tiene que enfocarse en hacer bien lo que usted tiene que hacer. Y eso hace que su vida se perfeccione su vida como una obra de arte. A eso se refiere el humanismo. Los invito a que visiten mi página web, un proyecto personal que tengo que se llama El Arte de Trabajar Feliz. Lo encuentran en mi página web, www.elartedtrabajarfeliz, y en las redes sociales. Y aquí he dejado una de las reflexiones que he dejado acá y creo que puede interesarles. No preguntes qué auto tienes o cuánto ganas. Mejor pregunta cuánto te has humanizado. Esto sí que es difícil en el mundo en el que las apariencias vencen a la razón. Si ves rostro de humanidad en aquel, acércate, sé su amigo. Si en el otro tiene un gran auto y salario, quizás él tenga más miedo que tú y quizás posiblemente sea mejor evitarlo. Vive tu vida laboral así. Acércate a los humanos, búscalos. Si bien son escasos, ya aún andan por ahí en silencio. Entonces, miren, colegas, que esta frase resume mucho de lo que hemos visto el día de hoy y resume mucho ese interés de la ARL positiva de hacer de la educación el eje fundamental. Yo coincido plenamente con la idea de la ARL positiva, de que la educación es definitivamente la que nos transforma en las organizaciones. Y ustedes, que son los que están jalonando esta transformación a partir de actividades de formación y de control, de gestión de riesgo en sus organizaciones, yo creo que ustedes son los llamados a eso, a que se replanteen la invitación de otros autores. Este libro, Walden, de Henry Thoreau, es un libro que siempre quise leer y solo hasta ahora, hace poco, lo conseguí. Este es el libro de Walden, de Henry Thoreau, que hace alusión a que Thoreau, un filósofo norteamericano, se fue a vivir literalmente a las montañas en los Estados Unidos, cerca a Walden, en Massachusetts, y él allí explica cómo es vivir, cómo es construir una vida en el mundo, en la naturaleza. Y él al final describe lo delicioso de escuchar los pájaros, observar cómo los castores hacen su propia casa, el placer de salir en las mañanas y tomarse un café, las preocupaciones de cómo talar un árbol para hacer leña para prepararse para el invierno. Y Thoreau plantea precisamente eso, que es posible vivir austeramente,
que es posible vivir con poco, con lo moderado, con lo justo. No es una invitación anticapitalista, no es una invitación anticapitalista, es una invitación a un capitalismo responsable. En la medida de que tengamos un capitalismo responsable en nuestra vida, podremos practicar el minimalismo, podremos no depender tanto de nuestro dinero, podremos trabajar sin miedo, podremos ser auténticos, podremos ser éticos, podremos ser humanos. Y en esa razón, las empresas, las organizaciones deben apoyar, deben fomentar estas tendencias, ¿cierto? Seguir de la mano de la técnica, necesitamos ingenieros, necesitamos ergónomos, necesitamos fisiólogos que nos enseñen cómo mejorar las condiciones de seguridad en nuestras organizaciones, pero también necesitamos que nos acompañen las humanidades, que nos acompañen los clásicos en nuestro mundo organizacional para hacer de nuestras empresas un mundo mejor. Yo creo que eso. Termino con el siguiente comentario. En días pasados, acá en la Universidad CES, entrevisté al expresidente de Banco, doctor Carlos Raúl Yepes, en un curso de humanismo y trabajo que estábamos realizando acá en la universidad. Y yo comencé la entrevista del doctor Carlos Raúl Yepes, expresidente de Bancolombia, el de la banca más humana, y yo le pregunté, venga, doctor Carlos Raúl, después de tantos años de trabajo, ¿es posible llevar procesos de humanización en nuestras organizaciones? Y la respuesta del doctor Carlos Raúl fue tajante. Doctor Diego, no solamente es posible, es necesario y es urgente humanizar nuestros procesos organizacionales. Entonces, yo creo que este cierre, espero que me permita haber dado una idea de lo que es el humanismo y sobre todo de que ha sido, en mi vida personal, ha sido maravilloso. Yo creo que intentar trabajar todos los días por ser cada vez más humano no es algo que se logra de inmediato, es algo que requiere esfuerzo, dedicación, tiempo, pero yo creo que las mieles del humanismo nos permiten vivir mucho mejor, ser mejores padres, ser mejores profesores, ser mejores trabajadores, ser mejores esposos, ser mejor coequipero, ser mejor trabajador en nuestras organizaciones. Entonces, bueno, yo creo que he terminado mi intervención. No sé, Wilmer, si estás por acá. Claro que sí, doctor Hurtado. Muchísimas gracias por tu intervención y por compartir con nosotros de este valioso espacio académico. Nos veremos en una próxima oportunidad. Te deseamos un excelente día. Perfecto. Muchas gracias a usted, a la ARL Positiva y a todos los asistentes. Espero que hayan aprendido mucho. Claro que sí, doctor. A todos nuestros asistentes, muchísimas gracias por acompañarnos en la acción educativa de hoy. Los invitamos a que conozcan nuestro portal Posipedia, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal. También en www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de eventos virtuales. Recuerden que el certificado de este evento se generará de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestra plataforma positivatravesía.com. Agradecemos a todos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un muy buen día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Agua, conjunto de gotas cristalinas y de consistencia liviana, tan transparentes como la verdad, complacidas de unirse para hacer un mar de oportunidades y ofrecerse sin reservas a todos los espíritus sedientos
de gozar una buena existencia. Fuego. Luminosidad calórica que abraza los corazones de todo aquel que se ilusiona, emprende, ama, anhela y lucha hasta cumplir cada uno de sus sueños. Aire. El reconfortante aliento que exhala Dios sobre nosotros en cada despertar, alentando nuestro andar para hacernos comprender que vivir es más que respirar. Vacío. Es todo aquello que estamos llamados a rebosar del infinito amor que existe dentro del universo que somos cada uno de nosotros. Deberíamos vivir más natural que materialmente para unirnos y ver el horizonte más claro, y así no encontremos toda la felicidad. Por lo menos descubriríamos el camino. Procuremos ser como el agua, transparentes, livianos a la hora de tratar a los demás y ofrezcámonos sin reservas al momento de servir y ayudar a quien nos necesita. Seamos luminosos, amigables y calurosos como el fuego, abrazando los momentos de necesidad, soledad y frío en las personas que están a nuestro alrededor. Si fuésemos como el aire, respiraríamos todo lo bonito que hay en los demás y exhalaríamos todas las cosas buenas que llevamos dentro, dejando atrás todos los malos sentimientos que nos aprisionan el corazón. Solo así sentiríamos en vida el verdadero vuelo de nuestras almas. Si nos arriesgáramos a descubrir y adentrarnos en el vacío del que nos hemos llenado, seguramente encontraríamos que allí es donde están algunas de nuestras barreras que nos impiden expresar todo lo valioso que tenemos dentro. Trabajar con toda la sensibilidad de nuestro ser nos brinda la oportunidad de aprender y practicar la esencial misión de nuestra vida, que es florecer. Trabaja con amor. Colombia vive positiva.